hoy se informó que detuvieron en Chihuahua al ex operador de Justicia por Chihuahua, el que operaba este operativo que permitió, o la Operación Justicia para Chihuahua, que permitió descubrir múltiples fraudes de la administración de César Duarte, como aquella Operación Zafiro, las triangulaciones de dinero federal, de las participaciones federales para el Estado, al PRI, para las campañas electorales, etcétera, etcétera. Bueno, fue detenido quien era el coordinador de esa Operación Justicia para Chihuahua, lo que ha dicho el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que se trata de una intentona para desacreditar toda esta investigación que se hizo en contra de César Duarte, el ex gobernador de ese estado, y que es apoyado actualmente por la gobernadora Maru Campos. En la línea telefónica está Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Enrique, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Dices que esta detención es parte de la estrategia para limpiar el nombre de Javier Duarte desde el gobierno de Maru Campos. De César Duarte. Perdón, de César Duarte. Es que ya entre Duartes ni cómo ayudarte. Duarte, ¿no? Ya, ¿verdad? Ni cómo ayudarte. La verdad es que es una situación muy vergonzosa y un nivel de perversidad política insospechado, porque es una clara y burda acción, Enrique, de venganza por los trabajos realizados en el marco de las investigaciones de combate a la corrupción que emprendió nuestro gobierno del 2016 al 2021. El fiscal Francisco González Arredondo, fiscal especializado en anticorrupción, efectivamente coordinó la Operación Justicia para Chihuahua, que documentó los desvíos multimillonarios de César Duarte, que ascendieron a cerca de 6,000 millones de pesos. Logró conformar un equipo de profesionales, de ministerios públicos, de analistas, de peritos, de investigadores, que llevaron ante la justicia a distintos actores cómplices de César Duarte mediante un proceso muy profesional, un proceso bien integrado, y por supuesto parte de las investigaciones pues son el sustento y la base por la que fue extraditado a nuestro país el exgobernador César Duarte Jaques. Pero no solamente investigó Francisco González Arredondo los desvíos del exgobernador Duarte, sino fue la Operación Justicia para Chihuahua, una operación que documentó varios casos de corrupción, la Operación Zafiro, y particularmente el tema de la nómina secreta, sí, en el que apareció la hoy gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván. Hay que recordar que ella fue imputada por esta Operación Justicia Chihuahua, vincularla a proceso en un largo proceso de audiencias públicas donde se acreditó la participación de Maru Campos en la nómina secreta de César Duarte, la manera en que recibía dinero siendo diputada local para ocultar los desvíos multimillonarios de César Duarte. Debo decir que a motivo de esa imputación pues estuvo obviamente Francisco González Arredondo. Esto no es una venganza anunciada. Maru Campos lo dijo desde el 11 de octubre del año pasado, que a ella le constaban las torturas psicológicas, porque hay que decir que otro detenido está en la anticorrupción de nuestra administración. A ver, Javier, déjame detenerme un poquito porque se está perdiendo un poco la línea, te van a marcar para mejorar la calidad de la línea porque de pronto no alcanzamos a escuchar lo que está diciendo Javier Corral Jurado, ex gobernador de Chihuahua. Dice en su cuenta de Twitter que la detención de Francisco González Arredondo fue por el delito o acusado del delito de tortura psicológica cometido supuestamente en contra de varios de los cómplices del ex gobernador César Duarte. Es una burda maniobra para tratar de desacreditar y desarmar las investigaciones que lograron documentar la corrupción del exgobernador y allanar el camino de la impunidad. Javier, ya te recupero. Sí, Enrique, te platicaba que Francisco González Arredondo fue el coordinador de esta operación por el que se descubrieron muchos asuntos de la corrupción del exgobernador César Duarte, pero también de la red
de corrupción y de complicidad con la que él contó y en la que se acreditó la participación de la actual gobernadora del estado. Este proceso llevó a vinculación a María Eugenia Campos, fue vinculada a proceso en audiencias públicas donde se acreditó claramente la manera en que había recibido dinero del exgobernador a cambio de silencio y protección desde el Congreso del Estado, donde actuaba como diputada local. Y esto es lo que se le está cobrando a Francisco González Arredondo. Obviamente hay una idea de tratar de desarmar, de desacreditar todas las investigaciones que se hicieron hacia César Duarte, pues en busca de allanarle el camino a la impunidad, porque María Eugenia Campos está muy comprometida con César Duarte, o sea, es parte de su grupo político y evidentemente están buscando cómo irle desmontando las distintas acusaciones que tiene, porque estos testigos que ahora se dicen torturados y que ofrecieron distintos testimonios en diversos procesos ante distintos jueces, actuaron en distintos casos. O sea, debo decirte que no solamente en el caso de los asuntos directamente referidos al exgobernador, en el tema de la nómina secreta, en el famoso tema de la Operación Zafiro, y entonces son testigos que han sido convencidos de retractarse de esas declaraciones, y para poderse retractar de esas declaraciones ahora aluden que fueron torturados por el exfiscal Francisco González Arredondo. Es realmente vergonzoso. ¿Tú dirías, Javier, vileza, que el fiscal no cometió ningún abuso en el camino por descubrir estas irregularidades, esta corrupción en el gobierno de César Duarte? Quienes conocemos a Francisco González Arredondo, y es muchísima gente en el estado de Chihuahua, podemos categóricamente afirmar que se trata de un personaje ejemplar, de gran rectitud, de gran probidad, un funcionario con vasta experiencia, Enrique, en la investigación de los delitos, siempre responsable, comprometido con la función e insisto, de una probada honestidad. Es absolutamente cuestionable que se le detenga afirmando que cometió el delito de tortura, partiendo de que todos los involucrados en el esquema de corrupción y que fueron llevados ante la justicia promovieron recursos y amparos ante autoridades estatales y federales, y esas investigaciones fueron revisadas y calificadas como realizadas bajo el principio de legalidad. Mira, resulta realmente absurdo que a poco más de un año del actual gobierno se diga que en aquellas investigaciones, porque lo ha dicho la propia gobernadora en 2 entrevistas, se practicó tortura a los involucrados y a los testigos, cuando que las mismas fueron pasadas por el escrutinio riguroso de múltiples jueces federales. Ahora resulta que los distintos involucrados en el esquema de corrupción que fueron llevados ante los tribunales se confirmaron en sus declaraciones en juicios orales y ahora se están arrepintiendo. Bueno, en realidad lo que están alegando ahora es tortura. ¿Cómo justifican que lo hacen hasta ahora? Estamos ante una perversidad política, es la ruptura del Estado de Derecho y es la utilización de la Fiscalía del Estado y del Fiscal General del Estado, Javier Fierro Duarte, para concretar una venganza política de la gobernadora que fue imputada por este exfiscal. Es una venganza política de la actual gobernadora Maru Campos, dices, Javier. Bueno, pues le vamos a seguir la pista a este caso, en qué termina esta detención, y estaremos en contacto. Javier, gracias por el contexto. Al contrario, muchísimas gracias, Enrique. Estamos en contacto. Un abrazo. Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua. Son las 6:29, pausa.